Vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de un país que está prácticamente caído del mapa de nuestro continente, pero existe, ahí está y tiene muchas cosas para mostrarnos y para que debatamos. Damián Jakubowicz, la geopolítica de la región. Al carajo. Análisis. Patria Grande. Y es parte de la Patria Grande también Surinam, que es el Estado-nación que nos ocupa hoy. Damián Jakubowicz, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Pablo? Vamos a hablar hoy de la UNASUR. Vamos a hablar de Surinam. Surinam es uno de los países que componen la UNASUR. UNASUR no es tan grande, tiene 12. Así que Surinam es bastante cercano. Está en la mesa chica, como dicen, del continente suramericano. Y Surinam es una especie de realismo mágico que tiene ahí América Latina, que cuando yo voy a contar la historia, decir, ¿qué estás haciendo, una novela? No, los argumentos forma parte, digamos, de la idiosincrasia de ahí. Sí, podría ser tranquilamente uno de los países inventados por García Márquez en sus novelas, ¿no? Surinam, tranquilamente. Sí, podría ser totalmente. Ahora, esto es una reflexión que a nivel geopolítico es muy importante. Cuando uno va a hablar de Surinam, si nosotros caemos, o sea, nosotros podemos hacer como siempre la mayor cantidad de tipos de miradas posible. Está la mirada occidental. Cuando es la mirada occidental hablamos de Surinam, pero recordemos que esas fronteras, ¿sí?, son inventos occidentales. O sea, tampoco hay que caer en la trampa de decir Surinam y lo que pasa a 3 metros de la frontera no es importante. Se entiende el concepto más si usted está en parte amazónica, donde las fronteras, por suerte, son muy difusas. Uh-huh. Yo cuando era joven, hace mucho tiempo, bueno, no tanto, sigo siendo en algún lado, en algún rincón, cuando estudié geografía política, en ese cacho de mapa sudamericano que hoy vos traes a la mesa y que nombramos Surinam, había algo que se llamaba la Guyana holandesa, ¿verdad? Surinam es la ex Guyana holandesa, tal cual, y es independiente desde el 75, ¿sí? Es el país más chico que tiene Suramérica, con un poquito más de 500.000 habitantes, y tiene más o menos el 85% de su territorio es selva amazónica. Este detalle es muy importante cuando hablemos de narcotráfico. Surinam pertenece, y ahí empieza el reparto, o sea, vinieron los ingleses con el alambrado y dijeron, esto es mío. Esto también tiene que ver con esto que las potencias saben compartir botín de manera civilizada. Puede haber tratados. Entonces, Surinam es parte de un tratado, pertenece primero a los ingleses y después a los holandeses, y para los holandeses, para dar una imagen, esto es una imagen, es una comparación, vale lo que vale una comparación, pero fue una especie de Cuba que tenían los Países Bajos en América Latina. A Surinam nos íbamos de joda. ¿Se entiende el concepto? Era otro gran garito. Sí. Pero lo digo sin ser peyorativo, describiendo, digamos. Era eso. Y después, por esas cosas, se lo pasan. Inglaterra canjea un terreno, es así, un lote, ¿sí? Un megalote, lo canjea con Holanda, pasa a pertenecer a Holanda. Que después Inglaterra es donde ahí después construiría la famosa ciudad de Nueva York. Ahora, ¿qué idioma hablan en Surinam? Me imagino que los hijos de holandeses, cruzados con los nativos, hablarán su holandés original de la vieja Europa, de donde bajaron en los barcos los conquistadores. Pero me imagino también que hay un montón de idiomas de las naciones originarias que habitan ese territorio. Es muy correcto. En Surinam oficialmente se habla el inglés, pero oficialmente está lo que algunos antropólogos llaman la lengua vehicular, que es la lengua por la cual comunican la población por debajo del lenguaje oficial. O sea, por ejemplo, las canciones de los raperos, ¿en qué idioma están hechos? Digo los raperos porque sé que a usted le gusta mucho. Están hechos en Saranan Tongo. ¿Qué dice este tipo? Sí, Saranan Tongo, que es un idioma de las etnias africanas esclavizadas.
Entonces vamos a hablar no podemos hablar de Surinam sin hablar de la esclavitud. Y repito, vamos a hablar de Surinam, pero también vamos a hablar de región. No vamos a decir, bueno, la frontera no, porque todo tiene que ver con todo y ahora se va a dar cuenta por qué. Y para hablar de Surinam nos tenemos que remontar a la Revolución Francesa. Usted se acuerda los 3 pilares de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Es muy interesante, ¿sí? Son 3 valores, algunos contradictorios entre ellos, entonces es interesante. Pero, ¿qué problema empieza a tener Francia? Usted habla de igualdad, fraternidad, tiene los mejores poetas, tiene los mejores pensadores de este romanticismo, tiene lo mejor intelectual, pero en la práctica, en sus colonias, usted tiene esclavos. Claro, y tiene ejércitos asesinos, invasores también por todo el mundo. Póngale. Pero a nivel esclavitud, ¿sí? Usted tiene esclavos, o sea, usted vende su armario y además vende un negro y una negra. Y oficialmente eso está aceptado por el Estado, que quede muy claro. Entonces Francia vive en una especie de hipocresía que lo hace tener que resolver antes que otros países el tema de la esclavitud. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ahora imagínese que usted es una persona que viene de África. Entonces, una estrategia, tengo que volver al tema del idioma, una estrategia y esto es muy importante también, porque el idioma también forma y consolida las etnias. Entonces, ¿cuál era la estrategia de las personas, ¿sí? de la gente que iba a cazar negros para venderlo en lotes a las potencias? Era un negoción, como ahora lo es la trata de personas, como ahora lo es el narcotráfico. En la cabeza de la persona era poca guita, mucha guita, se gana, se multiplica muchísimo. Y entonces lo que hacían traían como lotes, ¿sí? de personas, de esclavos, y para poder venderlo de mejor manera, decían que, y efectivamente trataban de hacerlo, lo retiraban de distintos lugares de África para que no tengan idioma en común y que la comunicación esté cortada y que la capacidad de organización se vea muy afectada y que tengan que adaptarse al idioma del amo. Esa era un poco la estrategia comunicacional de las colonias. Entonces, imagínese que usted es negro, lo están esclavizando y de repente viene otro negro y que le dice: cruzás el río y allá sos libre. ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Porque por lo que hablábamos de Francia, las colonias francesas, digamos que eliminan la esclavitud 15 años antes, más o menos, que los holandeses. Entonces se produce ese desfasaje, esos problemas occidentales que terminan afectando las etnias africanas, y entonces se produce esta leyenda de los negros cimarrones, los negros que se escapan y se van a vivir en comunidad y se van a vivir a la Guyana Francesa, donde en teoría ellos podían vivir libremente y tener sus propias culturas. De ese idioma de negros cimarrones se nutre lo que es el Saranantongo en Surinam. ¿Se entiende lo importante que es el tema de la esclavitud? Es la raíz de Surinam. Uno habla de esclavitud, y dentro de la esclavitud la sociedad se organiza por negros que digamos se amigaron, aceptaron las reglas occidentales. Esos son los criollos, los creol, que son los negros más blancos. Y están los negros más negros, ¿sí? Que son los descendientes de cimarrones, y esas dos etnias conviven. Entonces, la esclavitud tiene eso. Surinam también tiene muchos pueblos aborígenes. Entonces, es un país muy particular, y además de eso fue eje de experimentos de poblaciones. Trajeron, de repente a uno se le ocurrió, y trajeron 4.000 mongoles a la región. ¿Se imaginan esas cosas? Después tiene toda la diáspora holandesa, que vino con todo lo que es el holandés, la fisonomía. Entonces Surinam es una especie de crisol de razas. Y para colmo, y ahora sí, aterriza en Surinam, imagínense todo selvático,
y entra en una ciudad donde está llena de negros de diferentes tipos de matices y lleno de casinos. Eso es, usted va a Paramaribo, hace 3 kilómetros del aeropuerto y empieza a caer zona de casinos. Casinos, hoteles. Es Las Vegas. Playa paradisíaca. Sí, es de lo mejorcito que hay en América del Sur. Pero es para divertirse Surinam. Sí, es para que se diviertan algunos, pero a costa de todo este entramado que contás, que bueno, si bien la esclavitud se abolió allá por las épocas de la Revolución Francesa, en ese territorio también quedó la diferencia con los territorios holandeses y los territorios ingleses, pero hoy por hoy el sistema de esclavitud sigue suavizado, disfrazado, pero la exclusión de la mano de obra barata de los negros en Surinam, y podemos pensar también en las clases desposeídas en todo el globo terráqueo, mantienen un poco ese esquema de casta dominante y de esclavos. Esclavos a sueldo y con 8 horas o 12 horas de trabajo, pero esclavos al fin del sistema. Es muy interesante la historia, como la contaste, Damián, sobre la importancia de la herramienta de la comunicación, ¿no? El arma de la comunicación. Tenemos una lengua en común, tenemos una cultura en común, más allá que vengamos de diferentes lugares. Esa identidad nos permite organizarnos, nos permite individualizar al enemigo y enfrentarlo y tratar de cambiar las cosas. Lo trasladamos al resto del continente y de alguna manera metaforiza esta unidad, este proceso de unidad latinoamericana con la lengua en común, con un montón de rasgos culturales en común que nos convencieron que no teníamos y que vamos encontrando y que se va conformando también como una posibilidad de organización de todos nuestros países, de todos nuestros pueblos. Lo de Surinam es una buena foto de la historia de América, entonces. Sí, es una buena foto, y encima, para empezar, dentro de lo que es el realismo mágico de Surinam, uno sigue analizando geopolíticamente y mira los vecinos que tiene Surinam. Surinam tiene la Guyana o el Guyaná, que es lo que se conoce, como leíamos en los manuales, la ex colonia inglesa. Entonces tiene vecino a el Guyaná, tiene vecino a países como Brasil, y tiene de vecino a Francia. Ahí está Francia. Claro, la Guyana francesa. Es Francia. Usted está en territorio francés. Usted atraviesa el río de la zona amazónica y del otro lado hay euros. Después podemos hablar del flujo de euros que va y que viene, pero usted está en Francia. Sí. Y esto es muy importante. Y acá es donde también empieza el realismo mágico, porque acá es uno de los grandes problemas que tiene la Guyana. Si usted mata la vida de un surinamés, ¿cuánto vale? Póngale el precio que quiera. Pero si resulta que ese negro que usted mató de un lado del río, en realidad había nacido del otro lado del río, usted acaba de matar a un francés. Y ahí usted tiene otros problemas diplomáticos. Pero también usted se entiende la locura. Y después piénselo, usted vive en las villas miserias de Paramaribo, y de repente usted sabe que yendo a 50 kilómetros amazónicos, nada, 2 horas de bus, usted puede dar a luz en un hospital francés. O sea, que está beneficiado con la beneficencia que tiene Francia para los servicios sociales, que es muy grande. Entonces hay un desfasaje poblacional muy importante. Después, otra cosa que tiene Surinam, y ahí me pueden decir, uy, Damián, es medio monotemático cuando vos hablás, porque siempre que hablás de algo, hablás y nombrás el narcotráfico. Tiene la idea fija usted. Sí, pero ¿por qué? Porque este programa es para hablar región, y es un problema regional. Entonces, en todos los países, tarde o temprano, termina apareciendo en distintos porcentajes, pero está. Surinam es un país en donde el narcotráfico tiene mucha importancia en la economía del país. O sea, usted quiere ser el que más plata tiene en Surinam para poder hacer con ese poder lo que usted quiere, y necesariamente necesita medios de comunicación y necesita financiamiento y lo que más paga. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo hago para ganar la mayor cantidad de plata posible? Y con el narcotráfico es bastante fácil. Dijiste que es clave el porcentaje de selva amazónica que ocupa el territorio de ese estado. Sí, porque si uno ve ahora por qué Surinam es clave a nivel narcotráfico, es porque
si uno lo mira geográficamente, la geopolítica tiene mucho de geografía, ve que está ahí en el eje sur del Caribe, tiene fachada hacia el Caribe y hacia el Atlántico, que es muy importante, y tiene distribución que puede ir o para el lado de Europa con mucha facilidad, o para el lado de las islas de Estados Unidos también con mucha facilidad. Es como Colombia, es como Venezuela, son pasos marítimos muy importantes y espacios aéreos también muy importantes. Entonces, si usted es narcotraficante y usted también piensa región cuando es narcotraficante, a usted no le importa en la frontera, a usted le importa por dónde usted quiere sacar su mercancía. Entonces, obviamente Surinam es un lugar y dice, bueno, ¿qué onda en Surinam? Porque veo que me conviene. Y entonces tiene esa geografía. Entonces, si encima los estados, las políticas son de bajos recursos, ¿sí?, es mucho más difícil combatir esa fuerza oscura que llega al país. Entonces, hay que ver el Surinam como una víctima. Ahora podemos analizar y por ahí, entre comillas, divertirnos con las cosas que pasan en Surinam, porque le cuento cosas y choreé de algún libro de García Márquez o de Sepúlveda, ese que leía novelas de amor en el Amazonas. No hice nada, agarré la Wikipedia, digamos, y recordé algunas cosas cuando tuve la suerte de estar allá. Estuviste allá personalmente y vale contarlo, digo, porque describís Paramaribo como yo describiría Morón. Estuviste ahí y lo viviste en carne propia. Sí, tuve la posibilidad de hacer varios viajes al Surinam, entonces lo conozco bastante bien y por ahí es más fácil entonces describirlo. Y efectivamente la cocaína juega un factor muy importante en la población. La historia de Surinam, lamentablemente Surinam es conocido por su guerra civil. Uno de oído sabe que Surinam igual guerra civil, muertos, algo pasó feo. Sí. Surinam, Ruud Gullit, ¿se acuerda del jugador de la selección holandesa que en realidad nació en Surinam? Y Ruud Gullit y Frank Rijkaard, sí, son los grandes. Mire, los grandes jugadores de la historia de Holanda, dos de los grandes jugadores de la historia de la selección de Holanda, son sudamericanos, nacieron en Surinam. Sí, y encima para agregarle a esto que decís y relacionarlo con el tema del tráfico de drogas, Holanda está muy cerca a nivel relaciones. Entonces usted tiene un flujo de gente muy importante entre Holanda, le estoy diciendo Holanda, sí, donde el narcotráfico tiene un rol muy particular, en donde está casi legalizado, y Surinam. Claro, la marihuana de los coffee shops de Ámsterdam, ¿de dónde sale? Seguramente el tráfico de Surinam, de todo y es muy importante. Entonces, si encima usted tiene eso, tiene otra cosa que usted dice, pero esto me interesa, porque son varios elementos que a usted le permite sacar el producto. Entonces el narcotráfico tiene ahí un ojo en Surinam. Entonces es normal que la historia de Surinam sea tan violenta, ¿sí? Muchos golpes de estados. Y ahora uno se da cuenta que, por ejemplo, tiene los primeros. Entonces, si uno piensa en narcotráfico en América Latina, uno se dice, bueno, a ver, si Surinam es importante en el narcotráfico, Pablo Escobar tiene que haber tenido algo que tener ahí, porque él ha manejado todo el narcotráfico de la cocaína durante unos 10, 15 años. Entonces, si Surinam es importante, bueno, uno de los primeros, una de las primeras cosas que uno tiene para decir de las primeras pruebas del narcotráfico en Surinam, porque usted dice, bueno, ¿qué pruebas tiene? Es las relaciones y las estadías de Pablo Escobar en el 83. Ajá, estaban muy cerca. Pablo Escobar viajó a Surinam, el hermano de Pablo Escobar acaba de salir recientemente de la cárcel, y justamente es uno de los que ha dicho que él en Surinam ha estado muchas veces. Ahora es muy importante porque sale el brazo derecho de Pablo Escobar, con libertad para hablar mucho y muy interesante a nivel sistemas y circuitos de narcotráfico. Entonces decíamos, en el 83 se produce un hecho muy interesante, que usted es el director del Banco Central, ¿sí?
usted es un buen alumno del FMI o de la cultura occidental porque tiene este vínculo, y de repente llego yo o cualquier otra persona y dice, toma, depositame $50 millones. ¿Usted qué hace? Y me imagino las cuentas offshore que debe haber ahí en Paramaribo, ¿no? Pero usted es presidente del Banco Central, ¿usted qué hace? Y es posible que ese dinero que pretende ingresar ahí sea una buena parte del presupuesto que tiene el país. Entonces usted llama al presidente y dice, viejo, acá me están ofreciendo que tengo que ingresar $50 millones a una cuenta. Y entonces el Estado a usted le dice, ¿y hágalo? ¿Qué espera? Entonces usted no ve muchas opciones, entonces usted dice, yo de acá me voy a Holanda, exiliado político, y fue lo que pasó. Eso también fue una de las primeras pruebas que hubo de las relaciones del cartel de Medellín hasta ese entonces. Entonces, si uno dice que eso empieza con Pablo Escobar, entonces uno, para analizar la historia del narcotráfico en Surinam, tendría que ver, bueno, ¿qué pasa cuando se muere Pablo Escobar? Cuando se muere Pablo Escobar, esto que voy a decir a los amantes de las guerrillas y a los románticos de las guerrillas por ahí le va a doler, pero voy a decir que va a ser después del 2000 que hubo. La FARC, hay un negocio que se monta, que se llama el Suricartel, y que se monta entre Brasil, Surinam y uno de los frentes de la FARC, el 16. Uno de los frentes, no es la FARC, es uno de los frentes de la FARC. Recordemos que eso funciona como microcélulas o macrocélulas, que también, y ahora que dice, bueno, que se produce un canje entre cocaína y armas, que no es lo mismo, usted me dirá, pero es cocaína y armas, más o menos 1 kilo de cocaína pura igual un arma automática. Las armas para la revolución, la cocaína para la nariz de los holandeses. Sí. Entonces, por un lado se le produce esta ventaja a la guerrilla, y no porque estamos hablando región, y por otro lado se le inyecta el virus del narcotráfico. No es poco. Entra el poder, el tío Sam, el que quieran, el diablo que pongan, el Lucifer que quieran, el ego, lo que quieran, pero aparece en la sociedad. Ahí es cuando corremos la palabra revolución, ¿no? De los objetivos de la FARC, o por lo menos de las posibilidades de avanzar realmente en una transformación social. Es muy interesante también, Damián, lo geopolítico. Estamos con Damián Jakubowicz aquí en Alcarajo. Surinam, este enclave en América Latina, en Sudamérica. Vos nombraste la UNASUR y los 12 países que la conforman. Los 10 que podemos recitar de memoria del mapa, más la Guyana, más Surinam. ¿Cómo es la acción de la Guyana y de Surinam en la mesa de la UNASUR? Vemos que la UNASUR en bloque acompaña todas las decisiones que se motorizan o desde Caracas o desde Brasilia, desde los países centrales de la región que mueven el poder. El actual presidente de Surinam es Desi Bouterse, del Partido Nacionalista Democrático, de ideología socialista, en teoría, este partido, no en el presente, pero con esa historia. Vio que los socialismos se fueron convirtiendo en otra cosa a lo largo de los años. Bueno, ¿cómo juega Surinam en ese mapa geopolítico de la UNASUR? Empieza ahora a hablar de Surinam, no podemos dejar de hablar de Desiré Bouterse, que estuvo en todas. Estuvo en la guerra civil, estuvo en todos los golpes de Estado, ¿sí? O en la mayoría de los golpes de Estado, y ha sido elegido democráticamente en el 2010. Lo que es curioso es que en el 2013, el día que Desiré Bouterse, como miembro de la UNASUR, le toca la sede, ser sede de todos los... Ese mismo día, usted puede tener tanta mala suerte que a su hijo lo arrestan en Panamá por narcotráfico, tráfico de armas y tráfico de terroristas, tratando de siendo enganchados por agentes falsos de la DEA que se habían hecho pasar por miembros del Hezbollah, diciéndole que querían montar unas bases militares en Surinam para atacar objetivos estadounidenses. Le preguntaron al hijo de Desiré Bouterse si conocía algún lugar. Él dijo, en Surinam eso se puede. En Surinam,
con millones de dólares vos hacés lo que vos querés. Ah, bueno, hagamos un negocio. Y narcotráfico, eso también lo manejamos, eso le estoy contando lo que se dice. Entonces, bueno, a ver si es tan fácil, mándeme 10 kilos de cocaína. Bueno, le mando 10 kilos de cocaína a Panamá, no hay problema. Y lo enganchan también con 10. Ese mismo día, Desiré Buters recibe, es el papá de ese señor, recibe a los miembros de la UNASUR. Sí, le podemos dar al presidente de Surinam el beneficio de la duda y que esto haya podido ser también una operación política en su contra, ¿no? De algún sector. No conocemos en detalle la política interna de Surinam y también fue en ese momento, lo recuerdo claramente, un sacudón para la UNASUR, ¿no? Un golpe para el bloque. Sí, si usted, ¿cuánta gente fue? ¿Quiénes de los presidentes fueron al acto de asunción de Surinam? Usted sabe que geopolíticamente las relaciones internacionales, los gestos diplomáticos lo dicen todo a nivel de relaciones entre países, pero vuelvo a decir, para no siempre poner de ejemplo a Argentina, si usted es de Perú, ya que estaban hablando de los sacudones que pasa el gobierno de Ollanta Humala, si usted es de Perú le dicen, le dicen de Cancillería a el señor Humala, hay que ir al coso de... Sí, hay que ir a ver al papá del narco. No, hay que ir a ver al presidente de Surinam. Lo primero que pregunta a Ollanta Humala es quién es el presidente de Surinam. Bueno. Le dicen, es Desiré Buters. Ah, ¿y qué onda ese? Entonces, por ahí lo googlean, ¿sí? Y agarran un diario como Le Monde. Usted agarra porque usted es así occidental y dice, bueno, a ver, ¿qué dicen los franceses de este muchacho? Porque tampoco hay mucho escrito. ¿Lo traje escrito? ¿Sí, no lo traje escrito? Sí, acá está. Incorregible golpista, fomenta el golpe de Estado en 1980 convirtiéndose en el hombre fuerte del país, es acusado de múltiples asesinatos, empresario consagrado en materia de narcotráfico, participación activa en las noches del 7 y 8 de diciembre de 1982, en donde 15 miembros de la oposición, 2 militares y 13 civiles, ¿sí? 5 periodistas entre estos, son ejecutados, inaugurando formalmente de esta manera una guerra civil de lo más sangrienta que provocará un importante éxodo hacia la Guyana francesa. Lo mismo, guerra civil, vamos a Francia. Y sí, todo el mundo se instala, pero del otro lado del río no es complicado. Uh-huh. Igual déjeme de vuelta dudar, esto es lo que dice Le Monde Diplomatique de Buters, del presidente, no es diferente de lo que podría decir un diario europeo de Chávez o un diario inglés de Cristina. Digo, sí, no es lo mismo, pero la realidad es que al acto de Buters no fue ningún presidente. Uh-huh. O sea, esto es claro, no fue nadie, porque nadie se quería estar en ese momento, porque justamente, no digo qué es, digo usted no sabe qué onda, porque si es complicado lo que sí, y si usted analiza la situación del narcotráfico en Surinam, y lo que decíamos al principio, es muy difícil, no digo que sea imposible, es muy difícil estar alto en el poder y no tener que ver con él, es muy difícil. Pero lo que es interesante es, más allá de esto, Surinam es una incógnita, por esto también de lo que hablábamos cuando analizábamos de Venezuela, es difícil saber cuál es la realidad de un país cuando de diferentes medios dicen cualquier cosa, pero la verdad es que tampoco los medios, yo no escuché muchos medios argentinos hablando, o latinoamericanos, hablando bien de Desiré Buters. Eso es, uno cuando investiga, ve esto, pero lo que es importante, más allá, y además uno analiza la sociedad surinamesa sin juzgar, porque es una víctima, y es un problema, lo que pasa en Surinam es un problema regional. Esto tiene que estar muy claro, y además esto también tiene que estar muy claro. Le guste o no a la gente, Desiré Buters ha sido elegido democráticamente por el pueblo surinamés sin lugar a duda. Y esto también tiene que ver con todo lo que se viene hablando regionalmente. Por más que a uno le guste o no le guste Desiré Buters, ¿sí? Está muy claro que un presidente democrático tiene que terminar su mandato, sea quien sea, porque es un respeto a los pueblos. Uno le podrá no gustar, podrá decir es un narcotraficante. A Desiré Buters cuando sale de Surinam lo están esperando. Él no puede salir de Surinam porque tiene pedido de captura. Ahora lo están tramitando. El segundo que se presenta ahora para las elecciones, ¿sí? También tiene pedido de captura al Interpol. Tiene la ficha roja, lo que se llama. Si sale del país, Blum lo pone, a menos cuando el presidente tiene inmunidad diplomática. Y el tercero, que va a estar en disputa ahora en las elecciones en junio en Surinam, porque esto no solíamos decir, en elecciones, Surinam hay elecciones ahora en junio, se propone Desiré Buters, el guardaespaldas con el cual de Desiré Buters, que es este señor que tiene la ficha roja de Interpol, los cuales
fueron una de las grandes causas que tiene la guerra civil, es el enfrentamiento entre Désiré Bouters y su guardaespaldas, de eso estamos hablando. Ahora, después volvieron juntos en una fórmula, ahora se presentan separados, y el tercer candidato lo llaman el sheriff, porque él cuando estuvo esos pocos años de lo que se dice que en Surinam estuvo el gobierno civil, o sea, no militar, no golpista, todo hasta las elecciones democráticas de 2010. Él era el sheriff, era el que estaba en contra de los narcos, él era el bueno, entre comillas. Entonces es muy importante lo que va a pasar ahora en Surinam, porque es muy importante para cambiar las relaciones. Y una última notita de color de esta historia de realismo mágico que le contamos. Cuando se arma el eje del narcotráfico entre la FARC, Surinam y Brasil, ¿sí? Surinam traía armas, cambiaban 1 kilo de coca por una automática. Es muy fácil el negocio, porque los negocios tienen que ser fáciles, hay que poder contar fácilmente las cosas. En ese triángulo donde Brasil, con un narcotraficante de Brasil llamaría Mendoza, que después estaría encarcelado, se arma ese teje y maneje, ¿sí? Ese triángulo, y de la embajada de Surinam se descubre en Brasil que los funcionarios están entongados en este asunto de la relación entre Brasil y la FARC. Entonces descubren que el que maneja todo en la embajada de Brasil, ¿sabe quién es? ¿Quién es? El hijo de Désiré Bouters, que lo agarran en Panamá en el 2013. Nuestro querido amigo. Lo rajan. Le dice, usted se tiene que ir, señor. Pero yo soy el hijo de... Usted se tiene que ir igual. Surinam, el país caído del mapa por nuestro compañero Damián Jakubowicz, que estuvo allí, que vivió toda esta historia política, la palpó en las calles de Paramaribo, de la populosa capital de este estado, que no figura en la tapa de los diarios latinoamericanos, pero que tiene esta importancia geopolítica para la región, para la UNASUR, para la búsqueda también de otro horizonte para la región, para el continente. El problema del narcotráfico, el problema de la violencia política, el problema de la concentración económica, el problema de la concentración mediática, todo atravesando esta historia de realismo mágico que contó Damián Jakubowicz aquí en Al Carajo. Tengo el pasaporte al día, le pediría a la radio que me mande a cubrir las elecciones de junio de Surinam, pero con todo lo que contaste, mi mamá no me va a dejar ir. Me va a decir que es peligroso. No, puede ir tranquilísimo. La gente de Surinam es muy linda gente, ¿eh? Usted se llevaría muy bien con la gente, con la barriada de Surinam, es gente que escucha muy buena música y siente muy bien la música, y es un pueblo hermoso, ¿eh? Le da ganas de quedarse, porque ustedes le hablan todo lo que quieran mal de Surinam, pero usted dice, ¿cómo están los negros de la Guyana francesa? Triste. ¿Cómo están los negros de la Guyana de Surinam, la ex Guyana holandesa? Están todos felices, todo el mundo se quiere vivir a Surinam, así que está bueno. La cultura también es parte de esa lucha y de ese derecho de los pueblos de América.